Manuel Delgado Reyes, profesor de la Universidad Católica Nacional, profesor titular de la materia de uso histórico de la carrera de literatura. Bien, bueno, antes de empezar a dar lectura de mi contribución a la presentación del libro, me gustaría agradecerle mucho al profesor Arriarán la invitación, así como el recibimiento tan caluroso que he tenido en los seminarios que hemos compartido durante las últimas semanas. Como comentaba ahora el compañero, soy investigador postdoctoral y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, soy historiador del arte. De hecho, mis trabajos hasta ahora se han desempeñado más bien en el cruce entre el arte, el activismo y la política en varios contextos, durante las décadas de los 60, 70 y 80, en particular en Argentina, Chile y España, y a eso he dedicado la mayor parte de mis trabajos, incluida mi tesis doctoral. Y ahora, en este proyecto de investigación postdoctoral que os mencionaba, es que estoy interesado en abordar, entre otros capítulos, el cruce entre las ideas estéticas y la filosofía de la praxis, algunos capítulos, como digo, del contexto epocal de la Guerra Fría. Y es desde esa perspectiva que me estoy aproximando a la figura de Sánchez Vázquez, ¿no? En la exposición que voy a hacer a continuación, además de plantear una aproximación a lo que es el libro del profesor Arriarán, también voy a deslizar algunas de las conclusiones parciales, apenas unas pinceladas, de la investigación que estoy llevando a cabo y que ahora mismo he podido también desarrollar gracias a esta estancia postdoctoral en base a la acogida del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, sin más, voy a pasar a la lectura y luego, si tenemos tiempo, pues podría desarrollar más algunos de los argumentos que voy a dejar sobre la mesa, o podríamos conversar en torno a algunas de las ideas que voy a dibujar. Bien, lo primero que me gustaría destacar es el valor de uso del libro del profesor Arriarán. Cualquier investigador interesado en aproximarse a la trayectoria vital e intelectual de Adolfo Sánchez Vázquez encontrará en él un referente sumamente provechoso para adentrarse en ese estudio. Uno de los grandes méritos del volumen es mostrar la trama entre esas dos dimensiones, la vital y la intelectual, en la praxis filosófica de Sánchez Vázquez. Y lo hace sin caer en ningún momento en un sociologismo anecdótico por el cual el decurso existencial del autor o su compromiso político explicarían por sí mismos y como una suerte de reflejo intelectual su producción teórica. El libro que hoy presentamos nos ayuda, por el contrario, a discernir las continuidades y discontinuidades en ambas vertientes y nos sitúa en la relación dialéctica que las nutre. Incluso nos permite comprobar cómo algunos de los trabajos de Sánchez Vázquez contribuyeron a responder a inflexiones en la cosmovisión del mundo salido de la Segunda Guerra Mundial, como la que afectó al poeta y filósofo hispano-mexicano en el umbral entre las décadas de los 50 y los 60. Resulta muy acertada la decisión tomada por el profesor Arriarán a la hora de imaginar la estructura del libro, y en especial su voluntad de dedicar la parte inicial del análisis a las ideas estéticas de Sánchez Vázquez. En mi opinión, fue en ese campo donde se asentaron las bases para la formulación de un disenso cada vez más acusado con los presupuestos teóricos del Diámago, sin las cuales resulta sumamente complicado entender su conceptualización posterior de una teoría política revolucionaria que impugnara la artrosis de la interpretación de la historia amparada por el marxismo soviético. La articulación entre estética marxista y filosofía de la praxis en los escritos que Sánchez Vázquez divulgó a lo largo de la década de los 60 resultó decisiva, entre otros motivos, por responder de manera anticipada a la despolitización que Perry Anderson tematizara durante la década de los 70 en su aproximación a los desarrollos del marxismo occidental. Anderson centró su mirada en el cisma que supuso para la historia de los partidos comunistas la evolución ideológica de la Tercera Internacional y la división mundial en bloques derivada de la Guerra Fría. El editor de la New Left Review subrayaría el fenómeno histórico por el cual, con posterioridad a la figura bisagra que representó el pensamiento de Antonio Gramsci, los intelectuales marxistas habían tendido a abandonar los cargos de dirección política en el seno de las organizaciones comunistas.
Con la llegada del estalinismo y sus males intrínsecos, el culto a la personalidad, el dogmatismo teórico y la falta de democracia interna, muchos de esos intelectuales habrían desplazado el acento de su trabajo desde campos de reflexión como la teoría política revolucionaria, el análisis económico de las diversas fases de evolución del capitalismo o el abordaje histórico-materialista de la lucha de clases, hacia espacios de la producción teórica como la crítica cultural, la epistemología o la estética. Sin desmerecer la importancia de estos últimos, el esfuerzo de Sánchez Vázquez consistió, en mi opinión, en repensarlos desde la actuación crítica del nudo gordiano que la tradición revolucionaria marxista anterior a la Segunda Guerra Mundial había creado entre esos campos y la filosofía de la praxis. Este intento conllevaba, sin duda, cuestionar de manera radical la teoría del conocimiento y la estética oficial, el realismo socialista, propugnadas por el materialismo del Diamat, así como los vínculos entre ambas. La impugnación del concepto de reflejo como elemento común a los presupuestos epistemológicos y estéticos del marxismo ortodoxo era el detonante en la obra de Sánchez Vázquez de la necesidad de imaginar un sujeto activo que permitiera conocer la condición humana en la dimensión dialéctica de la relación entre naturaleza e historia. Esto es, la capacidad del ser humano para interaccionar con la naturaleza exterior al mismo tiempo que altera de manera autopoética y permanente la suya propia. En este punto, el concepto de praxis creadora, al actualizar la concepción histórica de los sentidos humanos en el primer Marx, resulta vital para entender el nexo que une en la obra de Sánchez Vázquez su renovación de la estética marxista con la apuesta por reinventar una filosofía de la praxis que respondiera a los retos que el contexto posterior a la Revolución Cubana deparaba a los pueblos de América Latina. El profesor Arrerán aclara, de manera certera, cuáles eran las tendencias del pensamiento marxista y humanista de las que Sánchez Vázquez deseaba alejarse. En primer lugar, un marxismo de carácter ontológico que, en base a su identificación con el materialismo dialéctico, se circunscribía a una interpretación del mundo no exenta de dogmatismo y mecanicismo. Esta cosmovisión rompía con el deseo marxiano de transformación de la realidad manifestado en las tesis sobre Feuerbach. En segundo lugar, un marxismo inclinado a desvincularse de la implicación teórico-práctica del trabajo intelectual en los movimientos de cambio social y a obturar la posibilidad de imaginar un nuevo humanismo. Finalmente, el filósofo hispano-mexicano se posicionaba frente a la docilidad e ingenuidad de aquellas concepciones del humanismo que en un plano ideal y liberal se sustraían a la necesidad de enfrentar los condicionantes materiales y estructurales que impedían la emancipación revolucionaria del conjunto de la sociedad. En oposición a estas inclinaciones intelectuales, Sánchez Vázquez rescataba un concepto de la praxis que no se reducía a los hábitos reproducidos de manera inconsciente en la vida cotidiana, sino que se encontraba atravesado por una reflexión teórica sobre los fundamentos ideológicos de esos actos. Solo de esa manera era posible, en su opinión, inducir una práctica consciente de sí misma, otorgándole un contenido revolucionario y de clase. Sánchez Vázquez identificó en la Revolución Cubana la posibilidad de repensar las articulaciones entre la vanguardia artística y la vanguardia política. Las tesis defendidas por el filósofo tuvieron gran repercusión en el contexto artístico cubano posterior a la Revolución, especialmente a la hora de generar una fisura en la alineación dogmática con la estética oficial soviética. En paralelo al foquismo táctico del Che Guevara, que impugnaba el modelo vanguardista de la organización leninista del Partido Revolucionario, los escritos sobre estética de Sánchez Vázquez subvertían la supeditación teórico-práctica de América Latina a los mandatos de Moscú, descentrando de ese modo las filiaciones geopolíticas y geoestéticas de la modernidad. David Craven subrayó hace unos años el carácter etnocéntrico del lenguaje artístico del realismo socialista y destacó cómo las contribuciones del Che o Sánchez Vázquez contribuyeron a revelar su constitución a partir de su origen en la pintura decimonónica francesa como una suerte de arte estándar transnacional. Para este autor, la adopción en Cuba de un estilo eurocéntrico como el del realismo socialista hubiera tan solo conducido, de hecho, a otra forma de jerarquía cultural entre el tercer mundo y Europa en pleno proceso de descolonización. El propio Sánchez Vázquez asistiría en 1968 al Congreso Cultural de La Habana. Bajo el subtítulo Reunión de intelectuales de todo el mundo sobre los problemas de Asia, África y América Latina, el evento reunió a más de 500 participantes de diversa procedencia geográfica. Los debates allí sostenidos, así como las experiencias colectivas impulsadas por los artistas presentes, suscitaron toda una serie de irradiaciones en la Perdón, creo que se ha acabado la batería. Decía, los debates allí sostenidos,
así como las experiencias colectivas impulsadas por los artistas presentes, suscitaron toda una serie de irradiaciones en la conformación de las experiencias del arte politizado del contexto internacional de la Guerra Fría, alcanzando incluso las movilizaciones que acontecieron durante el ciclo de protestas del 68, especialmente en Francia. En un texto aparecido en la revista Casa de las Américas a raíz de su participación en el Congreso, Sánchez Vázquez expresaba su deseo de que la vanguardia artística creara un lenguaje común con la política revolucionaria de su pueblo. Asimismo, enunciaba su apuesta por la socialización de la creación artística, un tema sobre el que retornaría de manera específica en algunos de sus trabajos posteriores al abordar las discusiones contemporáneas sobre la supuesta muerte del arte. En particular lo hizo en un congreso que tuvo lugar en Bucarest en el año 72. La Revolución cubana habilitaba, en opinión de Sánchez Vázquez, una eventual reconciliación de la escisión entre la vanguardia artística y la vanguardia política producida por el devenir del socialismo real. Para que ese efecto se extendiera a nivel latinoamericano, la vanguardia artística debía, cito a Sánchez Vázquez, encontrarse con la política que dirige la lucha por la transformación radical de la sociedad. Una idea que encontraría amplio predicamento entre los artistas participantes de los foros de discusión programática e intercambio de experiencias que se organizaron en La Habana y Santiago de Chile desde finales de la década de los 60 y durante la primera mitad de los 70, en particular hasta el final del gobierno de Allende en Chile. Este impulso llevaría a diversos creadores e intelectuales de la región a replantearse su lugar en las relaciones de producción, a buscar un nuevo público para sus formas de expresión y a socializar su saber específico como respuesta a la necesidad de reconsiderar la función social del arte. La incidencia de la obra de Sánchez Vázquez en los debates estéticos cubanos se produjo en paralelo a las disputas que en ese campo acontecieron al interior del Partido Comunista Español. Entre sus círculos críticos, la estética fue, al menos desde 1956, año del 20 Congreso del PQS y también de la insurrección húngara, un ámbito predilecto para ensayar la formulación de aquellos disensos que la dirección del partido no consentía en otros terrenos, como el relativo a la lectura táctica y estratégica de la acción política de la organización. No parece casual que los primeros atisbos de ruptura con el Partido Comunista Español de intelectuales como Francesc Vicens se visibilizaran en discusiones con un contenido estético. Así, durante el transcurso del Congreso de Arras, celebrado entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 1963, por ponerse un ejemplo, poco después de la ejecución de Julián Grimau por la dictadura franquista, Vicens presentó una ponencia en la que reflexionó en torno a los problemas que enfrentaba en el presente la estética marxista y en la que se distanciaba de las tesis de Plejánov. Ello suscitó el malestar de Santiago Carrillo, ya por entonces secretario general del partido, que abandonó apresuradamente la sala. El evento, que tenía por objeto homogeneizar las opiniones políticas entre los intelectuales del Partido Comunista de España, devino en realidad en el inicio de un cisma que afectaría incluso al núcleo duro de la organización, con el creciente distanciamiento que empezaba ya a evidenciarse entre Fernando Claudín y el secretario general. Claudín esbozaría poco más tarde una serie de ideas en torno al arte moderno que, pese a su inexactitud y anacronismo respecto a los debates artísticos contemporáneos, resultaron intempestivas en clave interna al alejarse de las posiciones sostenidas por el oficialismo soviético y constituirse de modo indirecto en una crítica a la dirección del partido. En esto no hacía sino seguir, digamos, las ideas planteadas en algunos artículos anteriores por el propio Sánchez Vázquez. En su artículo La Revolución Pictórica de nuestro tiempo, publicado en el primer número de la revista de Cultura y Política del Partido Comunista de España, llamada Realidad, de septiembre-octubre del 63, el dirigente comunista retomaba los argumentos marxianos en torno a la incompatibilidad entre arte y capitalismo, que ya habían sido objeto de estudio de Sánchez Vázquez en algunos de los artículos que había publicado previamente en la revista Dianoia, que luego se republicaron en Cuba. Valoraba las repercusiones del desarrollo de las fuerzas productivas derivado de la revolución tecnocientífica en la producción artística, recalcaba la conexión del arte moderno con otras épocas y pueblos y refutaba el dogma realista. La todavía mano derecha de Carrillo en la dirección del partido rechazaba la oposición de las innovaciones formales del arte de vanguardia a las producciones culturales identificables con el arte popular. Claudín subrayaba los problemas que había enfrentado la vanguardia rusa a la hora de convencer a las autoridades políticas de la revolución bolchevique respecto al alcance social de sus organizaciones pedagógicas. La clausura de estas aspiraciones durante los años 20 habría sido solo el preludio de la supeditación de las artes plásticas al culto a la personalidad del periodo staliniano y cito Claudín, y la esclerosis que éste introdujo en diferentes dominios del pensamiento filosófico y artístico. Tanto este texto de Claudín como el precedente de Federico Sánchez, el seudónimo de Jorge Semprún, que eran los responsables en ese momento de la línea editorial de Realidad, exasperaron a Carrillo,
que consideraba intolerable que ambos utilizaran un órgano de expresión vinculado al partido para enunciar tesis políticas y estéticas que en el mejor de los casos tildaba de revisionistas. Tras la expulsión de ambos de las instancias de dirección de la revista y del partido, Realidad caería bajo el control de la cúpula dirigente, quien alentaría a José Renau, que también estaba exiliado en México, a escribir sendos artículos de réplica ortodoxa a las tesis de Claudín. Sin embargo, antes de que eso sucediera, la revista, en su fallido intento de crear el espacio de discusión libre de sectarismo reclamado años antes por Sánchez Vázquez en algunas de las reuniones internas de la delegación del Partido Comunista de España en México, publicó en su segundo número el ensayo Ideas estéticas en los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que venía a conceder, el ensayo de Sánchez Vázquez, que venía a conceder un último aliento vital a la voluntad de ruptura impulsada por los textos del número inaugural. Aunque Sánchez Vázquez también encontró en la estética ese campo de libertad crítica que las exigencias de la política partidista no facilitaba, hemos de matizar la diferencia de sus planteamientos con los de Claudín. La remisión a la estética en los textos de Sánchez Vázquez no se resguardaba en el análisis más o menos certero de las prácticas de la vanguardia artística o de la teoría del arte, sino que se remontaba al origen mismo de la estética marxiana en tanto teoría de la sensibilidad y de la alienación capitalistas. La estética no era entendida, por tanto, como un corpus especulativo en torno a la experiencia exclusiva de los objetos artísticos. Sánchez Vázquez albergaba más bien el propósito de reconstituir desde ella una nueva concepción política del marxismo como conciencia práctica de las relaciones entre el hombre y el mundo. La interpretación praxeológica del marxismo en Sánchez Vázquez pasó de modo sucesivo de discutir la ortodoxia del materialismo dialéctico soviético a impugnar el determinismo economicista que detectaba en las tesis estructuralistas de Althusser. El filósofo francés había encontrado en su lectura del último Marx la revolución epistemológica que permitía definir la historia como un proceso sin sujeto y confinar al intelectual marxista en el refugio de la práctica teórica. Esta sería también una influencia muy fuerte de Sánchez Vázquez en el contexto español de finales de los años 60 y principios de los 70. Esta crítica de Althusser, que tenía que ver también con la necesidad de reactivar el concepto intelectual orgánico en el espacio del tardofranquismo. En relación con este aspecto, el libro de Arriarán presenta otra gran virtud, que consiste en recomponer no solo la trama de erradicación del pensamiento de Sánchez Vázquez en la constelación de los acontecimientos históricos que le fueron contemporáneos, desde la insurrección húngara de 1956 a la invasión de Checoslovaquia por las tropas de la URSS en 1968, sino que además repone las diferencias y afinidades selectivas que el filósofo hispano-mexicano mantuvo con otros intelectuales de la época. En el ámbito de las afinidades, el profesor Arriarán destaca la fructífera relación de Sánchez Vázquez con otros herejes del marxismo ortodoxo, como el filósofo checo Karel Kosík, al que había conocido durante el Congreso Internacional de Filosofía celebrado en Ciudad de México en 1963. El tono en que Arriarán se aproxima a esos episodios biográficos, que lo acaban incluyendo, evidencia una cercanía crítica con la figura de